Cuando la dictadura militar llegaba a su ocaso, Óscar de los Santos comenzó a transitar por la militancia sindical. Este obrero de la construcción, más precisamente pintor, nacido en una pequeña localidad de Maldonado, fue secretario general del Zunca en su departamento, llegando años más tarde a ejercer el cargo de vicepresidente de ese sindicato. Entrada la democracia, de los Santos se volcó de lleno a la militancia frente amplista. Fue edil por el Partido Comunista y luego diputado por la Alianza Progresista. En 2005 llegó al Frente Amplio por primera vez en su historia a la Intendencia de Maldonado, uno de los departamentos más ricos del país con un gran valor simbólico. Hace tiempo que al influjo del turismo, Maldonado es la vidriera del Uruguay hacia el exterior. 5 años más tarde, y luego de superar resonantes diferencias con algunos de sus compañeros frente amplistas, De los Santos logró la reelección con el guarismo más contundente que registre la historia electoral de ese departamento, 52% de los votos. También quedará en el registro histórico, al menos departamental, como el primer gobernante, incluso antes que el presidente Mujica, en donar buena parte de su sueldo para causas que ha considerado nobles, en su caso, la instalación de la Universidad de la República con asiento en Maldonado. A donde vaya, el flaco, como se lo conoce, desprende un aire campechano que ha llamado la atención de propios y extraños. Junto a esa aureola libertaria, De los Santos suma dotes de buen orador. Apasionado del debate ideológico, este bicho político esquiva todos los moldes. Sus preocupaciones en torno a la concentración de la tierra, las prioridades de su gestión como intendente e incluso su propio discurso lo ubican como una rara avis dentro del Frente Liber Seregni. Estos antecedentes, sumados a sus 8 años de gravitación como intendente de Maldonado, lo han convertido en uno de los nombres de relevo del Frente Amplio a escala nacional. Solo falta saber qué tan dispuesto estará el pintor a treparse en andamios ahora más cercanos al cielo. Intendente Óscar de los Santos, bienvenido a Primera Vuelta. Un gusto estar acá. De los Santos, si nos guiamos por las encuestas, usted es la figura con mayor apoyo popular en Maldonado. En simpatía, usted lidera lejos. Si nos guiamos por algunos comentarios, empezando por el del propio presidente Mujica, usted es una de las figuras de relevo en el Frente Amplio de cara a futuras elecciones. ¿Cómo va a seguir su carrera política teniendo en cuenta que usted ya no va a poder presentarse a una nueva reelección en Maldonado? No tengo idea. ¿No lo tiene pensado? No, no es que no lo tenga pensado, que no tengo idea cómo sigue, porque los datos de la realidad es que la Alianza Progresista del Maldonado me ha planteado que encabece la lista de diputados. Eso me significaría renunciar en julio del año que viene al gobierno departamental y van a estar lanzándose y en marcha parte de los proyectos estratégicos fundamentales. Y la otra resolución de la Alianza Progresista a nivel nacional es que sea el primer nombre de la alianza en un acuerdo del FLS, al margen del lugar que vaya, y eso no se sabe cómo se va a armar. Entonces, efectivamente, no sé. Lo que me cuesta mucho en ese proceso es abandonar la intendencia tan temprano y, en definitiva, no sé cómo lo voy a resolver. Ahora, por ejemplo, en el caso de que usted encabece una lista al Senado en el Frente Liber Seregni, uno pensaría que podría ir en el cuarto lugar, porque la lógica indicaría que primero iría alguno de Asamblea Uruguay, que bueno, un poco lidera el Frente Liber Seregni, y luego se ha hablado de Michelini para el segundo, el tercero debería estar reservado por una mujer, y usted recién podría estar en el cuarto lugar. Con suerte. Con suerte. Sí, puede ser un dato de la realidad.
Primero, yo creo que el Frente Libre Sereni no ha comenzado a discutir sus listas, pero creo que el referente principal es Danilo Astori y debe encabezar la lista. Estoy convencido que hoy la fuerza de la Alianza Progresista es inferior a la del Nuevo Espacio y absolutamente legítimo que Rafael ocupe el segundo lugar. El tercero es una compañera mujer. La Alianza tiene valiosos compañeros, entre ellos Lilian Quechichán. Y allí que habrá que resolver cómo que se arma la lista, pero no es mi principal preocupación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Mujica lo ve como una figura de relevo y el Frente Libre Sereni no lo ve tan así? Figura de relevo creo que vemos varios. Hay una pleyada de compañeros, algunos de la generación 83, yo soy de la generación del 84. Hubo gente que se jugó mucho más que yo en ese proceso, en la salida de la dictadura, que antes había mamado el proyecto de izquierda, y creo que hay relevantes figuras que han gestionado el Estado a nivel nacional, en lo departamental, y hay una generación de relevo para estas tres figuras que no podemos sustituir desde el punto de vista individual, que son Tabaré, Mujica y Astori, y habrá que pensar en esa generación de relevo desde el punto de vista colectivo, cómo conduce a la fuerza y los eventuales próximos gobiernos. Pero no creo en las figuras de relevo desde el punto de vista individual. Usted decía recién que el Senado no es su principal preocupación. ¿Por dónde pasa su principal preocupación? ¿Cuál es? La primera es el aporte que podemos hacer para terminar bien este gobierno de José Mujica, en lo nacional. El tercer gobierno, con la precandidatura del compañero Tabaré Vázquez, inclusive una interna con la compañera Constanza Moreira, genera un escenario de entusiasmo distinto, y necesitamos ganar con Tabaré y tener mayorías parlamentarias, y en muy buena medida se juega en el año y medio que le queda de gobierno a Mujica. Y el segundo elemento es asegurar el cumplimiento de las propuestas programáticas y del plan de gobierno de Maldonado, que permita abrir las puertas para un tercer gobierno departamental, habilitando la multiplicidad de candidaturas y generando alternativas fuertes que permitan convivir en un tercer gobierno cuando sea liderado por otro compañero o compañera. Es raro lo suyo, ¿no? Porque no hay ningún político que no esté pensando su próxima jugada en términos electorales, ¿no? Sí, depende de cómo se vea la política. Para mí la política es parte de mi vida, es una parte muy importante. La primera son mis hijos. Y en esa parte importante aprendí a militar en una organización política. Mamé del sindicato de la construcción, la escala de valores de viejos militantes. Y la política va más allá del lugar de los cargos. A mí me hubiese gustado ser secretario de organización de una gran fuerza política, porque tengo capacidad de organización, porque soy capaz de alentar y soy capaz de organizar no solo en la institución del Estado, sino en la organización política, la organización no solo de la afiliación, sino la organización de una fuerza política más democrática, que abra, que promueva a nuevas generaciones, no a lo que ya tenemos solo 50. El gran problema del Frente Amplio es que esa generación que tenemos 50, en 10 años más tendrá 60. Y lo que me preocupa esencialmente es que los jóvenes de 30 a 40 años, los que nos van a sustituir, en el lugar que estemos, no logramos enamorarlo, y esa es una preocupación fundamental. ¿Usted está dispuesto, De los Santos, a construir un liderazgo nacional? Porque, a ver, varios le han tirado el guante. Falta que usted, en parte, lo recoja, ¿no? Pero no alcanza con tirar guantes o recogerlos. Faltan otras cosas. Cuando tiran el guante se está planteando quién puede liderar individualmente. Y mire, hay valiosos compañeros como el ministro de Economía, el actual director de la IGI, Rafael, compañeros del interior del país, Raúl Sendic, compañeros del Partido Comunista, del Partido Socialista, que cuando el secretario de la presidencia del Frente Amplio, Mónica Xavier, que cuando uno mira a esa generación, la pregunta que yo me hago es cómo vamos a convivir. Porque vamos a tener que suplir a dirigentes con una impronta muy particular, que han sido capaces de resolver los conflictos internos sobre la base de su presencia personal. Y si no hay una apuesta a la organización política, yo no creo que ninguno de nosotros tenga la talla para poder sustituirlo. Entonces la apuesta allí al colectivo y a la construcción de una nueva fuerza política, no de una nueva,
a la transformación de la fuerza política para los desafíos del siglo XXI. Y eso estoy convencido, no veo a nadie, incluyéndome. Usted hace algunos años planteaba esta cosa del desenamoramiento, ¿no?, del Frente Amplio. Se lo veía preocupado, digamos, por el futuro del proyecto político Frente Amplista. Decía que no se veía en ningún lado. Decía además, yo no estoy en condiciones de ponerme al frente de un proyecto de carácter nacional. ¿Esto sigue así? Sí, ¿Sigue intacto? ¿Sigue desenamorado de los Santos? No. A ver, yo creo que la discusión del programa va a habilitar un proceso que transitaremos y estoy seguro que vamos a encontrar los acuerdos programáticos. Y estoy seguro que esto facilitará la tarea después de un proceso de una interna de convivencia entre los dos compañeros precandidatos, que se termine de armar una fórmula después de la interna y pondremos prueba un tercer gobierno. El tema de fondo del enamoramiento es que no cabe duda que los gobiernos de Frente Amplio han transformado la realidad de este país y eso no estoy en condiciones de batirlo en cualquier lugar. No me duelen prendas los gobiernos de Frente Amplio, me siento orgulloso de los gobiernos de Frente Amplio. Lo puedo batir con la derecha, pero siento en las fibras más íntimas, en las venas de las corrientes del Frente Amplio, de que es necesario mirar un proyecto a más largo aliento, la alternativa al capitalismo. Y esa solución no es fácil de encontrar. Primero porque se simplifican discursos que son muy facilongos, y no lo digo despectivamente, creo que la gente busca orientarse y busca respuestas muy simples para problemas muy complejos, porque tenemos un molde del modelo alternativo que estaba basado en el socialismo llamado real. Clásico, que se nos cayó, donde inclusive el rol del Estado era omnipresente, tanto que llevaba al extremo de poner en tela de juicio los valores más fundamentales del ser humano, el de la vida, de la libertad de expresión. Y construir un modelo alternativo donde esté en juego no solo la relación del capital y el trabajo, sino las formas de propiedad, es un debate que hay que dar y donde yo no descarto ni la propiedad del Estado, las empresas mixtas, las empresas públicas fuertes, las asociaciones con privados y el rol del capital privado. Y lo digo sin cortapisas, no es el problema solamente de la propiedad, creo que hay varias formas de propiedad y depende cómo la izquierda organice y enamore a sectores para que se organicen de otra forma. Los partidos de derecha, y no significa que todos los componentes de los partidos tradicionales sean de derecha, los sectores dominantes de los partidos tradicionales, que es la derecha, han enamorado a los sectores sobre la base de un discurso de grandes empresarios. El PP dijo, no nos votan, yo quiero que no nos voten, yo creo que hasta lo hace por un problema de confusión. Pero creo que efectivamente allí hubo un planteo que la derecha cedió, la derecha económica del mundo, para construir partidos a su talla y medida y lograr ganar el centro del escenario político para dominar. La izquierda tiene que buscar el centro, pero tenemos que pensar en la perspectiva de cuál es la alternativa a este modelo que lleva a que el planeta tenga sus años contados. Estamos lejos de eso, ¿no, intendente? Mire, estamos lejos, pero los niveles de calentamiento global que hoy se están dando, de los deshielos y los procesos de crisis en los países nórdicos, me hacen poner en duda si ese modelo ya no entró en crisis. No creo un cambio a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Lo pensaba cuando joven, militaba todos los días en bicicleta, vivía enamorado de la revolución y me pegó un cachetazo a la revolución y me hizo repensar el proyecto. Pero ¿sabe que cierro los ojos y me parece escuchar a un Pepe Mujica del Frente Liber Sereñi, si se le puede decir así? El Pepe siente un gran afecto por el Pepe, porque creo que aparte es un gran estadista. ¿Se siente más cerca de Mujica que de Vázquez? Me siento más cerca de Mujica que de Vázquez. Vázquez es un estadista con un modelo de conducción política que demostró un alto nivel de eficiencia y estoy seguro es el mejor candidato a presidente. Pero por origen, por forma de ser, por la forma de identificar algunos problemas y por ubicar en la agenda algunos temas que están planteados, me siento más cerca así de Mujica. Bien. La pregunta es por qué no lo voté. ¿Y por qué no lo votó? Contéstesela, a ver. Y porque me convencido tomé la decisión desde el primer momento de respaldar a Astori, porque también creo que en el Frente Amplio es necesaria una serie de equilibrios y porque la política económica, el modelo de desarrollo tiene que ver con la sociedad alternativa al capitalismo. Si no, corremos el riesgo de, en definitiva, creer que la economía no es parte de esa realidad y que el elemento de redistribución del ingreso y de la riqueza se transforma en una política tipo Robin Hood,
que pensar que se les saca a los ricos y se le da a los pobres. Y la discusión de fondo es cómo los ricos participan más en los elementos de redistribución a través de políticas tributarias, de políticas salariales, de políticas de responsabilidad social y también de elementos que impliquen incorporar valor agregado. Hoy en el mundo el conocimiento de la academia está en manos de las empresas privadas y la Universidad de la República, de todos los orientales, debe estar en el conjunto de los actores sociales, que permita a los trabajadores negociar mejor su salario, que permita a las empresas agregar valor en las cadenas productivas y lograr transformar este Estado de forma democrática para que sea más eficiente. Y ese valor diferencial de la Universidad de la República lo tiene el país, yo creo que de forma distintiva en América Latina. De los Santos, ¿usted concuerda con el rol que el presidente le ha dado al OPP en una perspectiva de neodesarrollismo cepalino, como algunos le han dado a llamar? En relación Hablando con absoluta honestidad intelectual, desconozco el término y la acepción de ese término, pero yo creo que un neodesarrollismo, ¿no? Una perspectiva desarrollista. Yo creo que la OPP tiene que discutir el proyecto de país sobre la base del programa que tiene que aplicar, porque a la población lo elige el presidente, elige a los legisladores y el presidente elige a los ministros y sus asesores más directos. Lo que no puede haber son dos ministerios de economía. Y la OPP debe ser la síntesis de lo que define el presidente y los acuerdos de los ministerios. Usted dice que hubo dos ministerios de economía en este gobierno. En la opinión pública, en la sociedad uruguaya, los aspectos vinculados al rol de la OPP y del Ministerio de Economía llegaron a confundirse de quién era el ministro y quién era el director de la OPP. ¿Y de quién fue la responsabilidad? No me preocupa la responsabilidad, porque yo también soy responsable de eso. En definitiva, pertenezco a una fuerza política que tiene en sus manos el Ministerio de Economía, que respaldamos absolutamente, pero cuando me pongo a discutir con la OPP en la Comisión Sectorial de Descentralización, donde participa el Congreso de Intendentes y donde participan todos los ministerios, lo que estoy convencido es que nos falta el proyecto nacional, traerlo a tierra en lo territorial a través de un modelo de descentralización, planificar el conjunto de las estrategias de los ministerios en el país a nivel nacional, sabiendo cómo se cualifica y se cuantifica la inversión, y esa inversión tiene que ver con el proyecto de cómo desarrollar ese territorio que le agregue valor al país. ¿Y cuál es el rol de ese territorio en el engranaje del país y de la región del Mercosur? Y cuando voy a esas reuniones veo los conflictos y las tensiones, pero lo que más me preocupa no es la discusión entre el Ministerio y la OPP, es que ese enorme rol del Congreso de Intendentes, que los compañeros presidentes del Congreso y del Intendente hemos intentado hacer, ¿verdad?, que no nos pongamos de acuerdo cuál es el rol de Tacuarembó en el país productivo, el de Artigas, el de Maldonado en Montevideo, y cómo se distribuyen los ingresos con un orden de prioridad, que contribuyan no solo a distribuir riqueza, sino a generar más capacidades locales. Porque este es un país unitario, pero nuestra raíz ideológica tiene que ver con el ideario artiguista. Y los aspectos vinculados al proceso de integración tienen que ver con procesar y consolidar un modelo de desarrollo local también. Intendente, lo invito a hacer una pausa y enseguida volvemos con Primera Vuelta. Estamos conversando en Primera Vuelta con el intendente de Maldonado, Óscar de los Santos. Intendente, recién hablábamos del tema de los dos ministerios de Economía, ¿no?, que han encendido una fuerte polémica en este gobierno con algunos picos de tensión. Ahora, da la sensación de que el presidente introdujo ahí ese actor para quitarle cierta hegemonía, digamos, al astorismo, ¿no? El presidente planteó que no es así. ¿Y entonces qué son? Claveles del aire. Yo creo que en el marco de la discusión de la transformación democrática del Estado no podemos ensayar en el gobierno si no tenemos acuerdos políticos. Yo estoy convencido que el presidente no lo va a hacer porque no lo haría sin acuerdo político. Tengo que partir de esa premisa. A paso seguido tengo que afirmar de que la política económica es parte del conjunto de las políticas públicas. Cuando quiero invertir en Maldonado el 3,33 de la recaudación, y en Maldonado significa los recursos nacionales del 17% del presupuesto departamental, en otro departamento significa más del 50%. Entonces cuando digo que la OPP tiene un rol para jugar y que en el marco de la discusión de la transformación democrática del Estado
Me preocupa que ese tema no aparezca hoy en el programa, pero para tomar un ejemplo, para ser gráfico, yo desearía... Sí, una duda, ¿qué es lo que le preocupa puntualmente que no aparezca en el Me programa? preocupa que en el marco de este proceso de descentralización y de impulso del presidente de la regionalización del país, el Frente Amplio no avance más. Allí hay un esfuerzo enorme de la Comisión de Programa, hay sectores que hemos hecho como la Alianza Aporte, documentados, y queremos instalarlo porque partimos de la fusión entre el proyecto de descentralización de Tabaré Vázquez y el proyecto de regionalización del presidente Mujica. Y le voy a mencionar un ejemplo en el marco de esa preocupación. A mí me interesa que el conjunto del país tenga los altos niveles de conectividad al agua potable y resolver estratégicamente el saneamiento para agregarle valor al Uruguay natural. Y tengo un modelo, cuando digo tengo no hablo individualmente, digo la izquierda tiene un modelo de desarrollo que significa hacer una fuerte apuesta del turismo y agregarle valor a las cadenas productivas, porque el turismo, cuando come un churrasco en Punta del Este, tiene una cadena de valor mucho más agregado que el churrasco en el contenedor. En ese proceso, darle cobertura de saneamiento, por ejemplo, al conjunto de la costa del Río de la Plata y el Océano Atlántico, ya teniendo en cuenta que Montevideo ha resuelto su problema de saneamiento y que Maldonado tendrá un excedente de ganancia a partir del 2016 porque habrá financiado con la UGD que creó el gobierno del Frente Amplio. Yo creo que si fideicomisaran la tercera parte de esos recursos, hoy podríamos tener un plan para en 10 años dejar saneado el conjunto del territorio de Rocha, de Maldonado y de Canelones. O sea, ¿usted está dispuesto a volcar algunos recursos de Maldonado, no sé si entendí bien, de Maldonado para la regionalización, ¿no? Sí, los recursos no son de Maldonado porque la empresa pública OCE es nacional. Pero de lo que se recauda. De lo que se recauda destinemos una parte de recursos a un plan estratégico regional que dé una cobertura de saneamiento conjunto de la región este. Porque allí tengo las potencialidades en la única costa atlántica que tengo y porque el Río de la Plata, porque hace solo 8 años que gobierna el Frente Amplio, solo en Montevideo tenemos saneamiento que hace 20. Y en ese proceso, cuando digo el rol de la OPP, en los recursos del Ministerio de Economía no se queda con la plata de OCE, va para la empresa pública que distribuye. Y en esa estrategia, si de ese tercio de agua y de saneamiento que se invierta genera y multiplica la relación del turismo en el PBI y otras actividades ciudadanas, porque la población también se vuelca a vivir en la costa y eso va a significar una cobertura mayor, yo quiero una OPP que planifique y diga los recursos estratégicos de la empresa pública como OCE tienen que tener una orientación que va en este sentido de modelo de desarrollo del país productivo. Ese proceso que lo menciono como ejemplo, que se lo plantea el presidente de la República cuando me visitó en casa de ese modelo de regionalización, me dijo, flaco, hay que darle para adelante. Y yo creo que tenemos que darle para adelante también la discusión programática, porque si en la discusión del programa los aspectos de la descentralización no solo de crear municipios, de cuál es el rol de los alcaldes, de la transferencia de competencia, sino cuál es la capacidad de los territorios para generar más riqueza. Sino esa relación de 17% de Maldonado, que en Montevideo es mucho menos, y la relación de algunos presupuestos municipales que se llevan de intendencia, que se llevan más del 50%, yo puedo gastarlo en salario, no estoy haciendo un juicio de valor, puedo gastarlo en el funcionamiento. Cuando yo pago la luz del alumbrado público, los 7 millones de dólares, estoy pagando gasto de funcionamiento. O lo puedo gastar en una inversión que me reproduzca la posibilidad de inversión, de empleo y de calidad de vida en ese territorio. Y como Uruguay es muy chico, pero tiene asimetrías extraordinarias, el reordenamiento de la orientación del gasto público es fundamental para atraer inversión privada que nos permita desarrollar un país mucho más integralmente. De los Santos, ¿cuáles son para usted los mayores aciertos de la gestión de José Mujica? Mire, aunque parezca una contradicción, creo que es en este proceso de tensión del proceso de integración de Mercosur, haber mantenido este espacio de tiempo en una relación menos conflictiva que el anterior gobierno, particularmente con Argentina, aunque hoy estemos en esta situación. Digo, el Uruguay no sería el mismo hoy. Ahora, esa política de buena vecindad fracasó, digamos, a la luz de los últimos hechos. Diría que los últimos hechos son un elemento más de las tensiones entre países que tienen un acuerdo firmado en el modelo del 90, en un modelo donde Uruguay se prendió a último momento con el gobierno del doctor Lacalle, y que no hablaba de integración ni de los países ni de la nación, hablaban de la integración de las empresas. En un mundo que iba a ser más competitivo, y en un mundo que tenía una tendencia a tratar que la amortiguación de los costos de producción estuvieran sobre la base del salario y las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y en ese modelo no cabía el 40% de nuestra población. Usted dice que era un Mercosur economicista, digamos. Absolutamente, y el planteo político que plantea el presidente Mujica,
que no significa quitarle el valor institucional que tiene el Mercosur, sino que políticamente hay que trabajar porque nunca existió en ese escenario de la época de Artigas para plantear un proceso de integración. Y es doloroso, pero cuando le hablamos a los uruguayos, a las uruguayas, también nos gustaría que cuando le podamos hablar así, lo hagamos como lo hago en Buenos Aires y me reúno con el Frente Amplio. Porque el proceso de integración va a ser muy complejo, nos va a llevar mucho tiempo. Pero no solamente no nos podemos mudar del barrio, como dice Mujica, es que el destino de América Latina depende del proceso de integración. Y si no seremos abastecedores de materias primas, de las potencias emergentes, habrán otros tomadores de precio, y no habrá la capacidad de poner arriba de la mesa el conjunto de riquezas naturales, de base para la producción de energía, de la producción de alimentos, de reserva de agua, con un gran blindaje de defensa en ese mundo competitivo que nos asegure ser más eficientes. Entonces, yo deseo el puerto de agua profunda en Rocha, y Buenos Aires tiene que aceptar que el mejor lugar es el Uruguay, y tiene que acordar con el Uruguay como está intentando acordar Brasil. Y eso hay que trabajarlo, no pasa porque decretemos. Si el origen de nuestra historia se hubiera congelado cuando no nos dejaron entrar los diputados para las instituciones del 13, seríamos una provincia argentina más. Y no somos. Entonces tenemos que reivindicar nuestra soberanía. Ahora, la lucha de puertos ha sido histórica y muy cruel, ¿no? Va a seguir siendo en un mundo más complejo. Se habla que ahora posiblemente en Nicaragua se esté hablando de un lugar como en Panamá, de un canal para evitar lo que significa el alto costo del tráfico de buques que van a ser de gran calado. Hoy se habla de 12 metros y van a ser del orden entre 20 y 25 metros de calado. Y que los niveles de puerto hay que evaluar el costo del dragado con la posibilidad de acceso en lugares más profundos como tiene la costa atlántica nuestra y no tiene la Argentina. Y allí hay un costo-beneficio que si lo miramos como países enterados es mucho más beneficioso para la Argentina y Brasil que pensar en otras modalidades. De los Santos, en cuanto a la política doméstica, ¿cuáles han sido los aciertos? Yo mencioné solo uno del presidente y hay varios. Como títulos, creo que el acuerdo de patentes para ser un país de primera es un avance importante. El lograr el vínculo que logró con el conjunto de los intendentes demostró las contradicciones, por ejemplo, cuando el impuesto de gravar a los grandes propietarios de tierra, que existen en los partidos tradicionales. Y que usted estuvo de acuerdo ahí. Sí, absolutamente. Otra vez, a diferencia, digamos, del resto del Frente Libre. El Frente Libre Sereni discutió el mecanismo cómo hacerlo y los votos del vicepresidente de la República y el conjunto de los legisladores estuvo para respaldar la ley, incluyendo al compañero ministro de Economía. Quiero precisar porque las diferencias no nos... No, pero por ejemplo, en materia discursiva uno lo escucha a usted hablar mucho más de estos tópicos, a diferencia del resto del Frente Libre Sereni, ¿no? De la preocupación, por ejemplo, por la concentración de la tierra. Al punto que uno se pregunta, bueno, a veces, ¿qué hace de los Santos en el Frente Libre Sereni, ¿no? Yo estoy convencido que el espacio que tengo y que es un espacio donde hay valiosos compañeros y compañeras con los que he militado mucho tiempo juntos. Y que hay una cuestión de sangre con ellos, con muchos de ellos. El origen del FLS tiene un origen demócrata cristiano, marxista, progresista de los partidos tradicionales. Ahora, ¿pero trabaja para buscar una alternativa al capitalismo, como usted decía anteriormente? Sí, y hay compañeros y compañeras que tenemos visiones distintas, pero lo que tenemos claro que el capitalismo por sí lleva a este planeta al desbarranque. El problema es que cuando hay que gobernar y tomar medidas, y la discusión filosófica a ver cómo ponemos un impuesto arriba de la mesa, para saber si es más o menos revolucionario, yo creo que estamos buscando la vía incorrecta del debate. Yo creo más que el programa del Frente Amplio debe plantear una perspectiva más largo aliento y el programa del Frente Amplio no es el plan, ni la plataforma electoral ni el plan de gobierno. De los Santos, ¿y los yerros de Mujica en el gobierno? Yo creo que ha abierto una agenda muy amplia y que debemos ayudarlo a cerrar. Es amplia porque tiene su perfil, tiene sus características y la gente no se clona, la gente es así, es diferente, la verdad que son las diferencias, pero en esa apertura de una agenda muy amplia ha ubicado también al Uruguay en un escenario internacional que nunca había tenido el país. Y es la gran contradicción de la agenda amplia significó una inserción y conocimiento internacional que el país no tenía. Ahora, todavía estamos esperando el avance de la reforma del ferrocarril, ¿no? El tema de la educación sigue siendo un tema muy preocupante. Yo creo que debe ser la principal preocupación, el de la educación, porque lo que está demostrado que el proyecto de país que impulsa el Frente Amplio
no es viable si no logramos capacitar a importante contingente de trabajadores y trabajadoras, a profesionales, en el marco de esa orientación del país productivo. Y puede llegarse a la situación donde tengamos que recurrir a mano de obra extranjera, más calificada, como ha pasado en algunas implantaciones de planta, como la celulosa. Y ese desafío es, cuando viene la oportunidad de la inversión y el conocimiento, tenemos que tener las capacidades que tuvo China de preparar una masa importante de universitarios durante décadas, que permitieran que la inversión tecnológica externa fuera asimilada y transformada en el país y transformarlo en un activo del país. Y para eso se necesita mucho conocimiento, y la academia metía hasta los tuétanos. No investigando la filosofía solo del futuro del mundo, sino poniéndola en práctica en el territorio nacional, en ese modelo de producción y de relación social, porque los modelos de producción traen formas de relación social distintas. Y la construcción de un valor cultural distinto que comparto con el compañero presidente, de combatir el concepto de consumismo, que no es el del consumo, porque queremos que la gente consuma para satisfacer sus necesidades, las básicas y las del entretenimiento. Significa también repensar nuestra relación con lo que era la vieja fábrica, lo que puede ser la nueva forma de producir programas de software, o lo que significa repensar el país cuando la izquierda, desde una perspectiva de la preservación del medio ambiente, está en la encrucijada de la discusión del puerto de aguas profundas o en la discusión de la minería a cielo abierto, cosa que respaldo, como respaldo la integración con Rocha a través del puente de Laguna Garzón, porque quiero sanear el territorio y quiero que el conjunto de la costa atlántica se desarrolle. Y en esa perspectiva, la educación está lejos del problema de hoy. El presidente ha planteado la UTEC como una alternativa. Arocena tiene un enorme esfuerzo que está haciendo por descentralizar la universidad y por llevar adelante. La UTU está haciendo esfuerzos de inversión extraordinarias, pero lo que está demostrado que no pasa por el 4,5% del PIB solamente, que no es solamente un problema de recursos, es de programas educativos vinculados de gestión también, ¿no? Y también de gestión. Y cuando hablo de gestión, no estoy cargando las tintas a otros, también hablo de la gestión de lo territorial para los modelos de educación que debemos participar. De los Santos, y por ejemplo, en materia, yendo más hacia su sector, el Frente Liber Sereñi, ¿el tema Pluna no entra dentro de los desaciertos de esta administración de Mujica, el cierre de la empresa? A ver, yo no sé si había otra alternativa, ¿no? Porque capaz que hoy, discutiendo una alternativa a lo que sucedió, capaz que los aviones no estaban en el aeropuerto de Carrasco y estaban en algún país embargados. No tengo claro si los bienes no habían sido embargados. Lo que no tengo claro tampoco es si la solución es solamente la participación de los trabajadores en una empresa. Yo sí creo que los trabajadores son un capital importante del conocimiento, están haciendo un enorme esfuerzo y hay que respaldarlo, pero espero tengan la capacidad de generar formas asociativas con operadores privados, porque hay un tema de gestión y hay un tema de interconexión que necesitamos la capacidad institucional de las empresas privadas y el capital privado. Yo quiero decir, en el marco de la discusión de la alternativa al capitalismo. Y no me inhibe nada y lo puedo mostrar en el campo de la teoría de lo que pienso. Ahora, al margen de la solución, el proceso pareció desprolijo, ¿no? ¿O no? Sí, la percepción de la opinión pública es que fue desprolijo, absolutamente. La pregunta es si había alguna alternativa a hacerlo como se hizo, y nosotros nos podemos hacer cargo de las medidas del gobierno, ¿no? No nos podemos hacer cargo de las medidas de los privados. Y esto no nos inhibe de hablar con los privados, y tampoco nos vamos a dejar golpear a un tipo eficiente que labura y que echó resto, como el ministro Lorenzo por una foto. No lo vamos a dejar, es un gran compañero. ¿Hubo alguna autocrítica a la interna del Frente Liber Sereñi por este tema? ¿Usted participa de la mesa chica? Sí, hubo evaluación del proceso, de la complejidad del proceso, de las medidas que toma el gobierno, porque el FLS tiene ministerios que eligió el presidente de la República y la última decisión la toma el presidente de la República. Y compartimos las decisiones del presidente de la República, asesorado por nuestros ministros, pero el gobierno no es del FLS, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Vertiente, la CAP, es el gobierno del Frente Amplio que llevó al presidente Mujica para que nos gobernara a todos. Entonces al presidente nos debemos y con él es con quien acordamos. Y cualquier proceso de autocrítica nunca va a poner en tela de juicio una decisión del gobierno, salvo que le hayamos hablado con el presidente antes. De los Santos, ¿dónde quedó el giro a la izquierda que prometía Mujica cuando las elecciones internas y las elecciones nacionales, ¿no? Era un poco su bandera. Yo creo que
Yo me gustaría ver algún discurso que hablara a Mujica del giro a la izquierda. Quiero decirlo con honestidad intelectual. Honestidad intelectual porque... Sus bases políticas lo decían, ¿no? Partido Comunista, el MPP. Sí, Mujica proclamaban ese giro a la izquierda. No, yo tengo un matiz de interpretación, por lo menos de lo que escuché de Mujica. Y es legítimo, pueden haber 3 millones de interpretaciones. Yo lo que interpreté de la campaña de Mujica, que participé en toda la actividad de Maldonado, respaldándolo, con una gran alegría después de la fórmula con Astori, porque eso dio una solvencia importante a ambos y dio una forma de convivencia muy importante al Frente Amplio, es que Mujica planteaba, hay una serie de sectores desencantados que en la medida que nuestra prédica no tenga una base en esos sectores, el riesgo es que la izquierda los pierda y sean funcionales a la derecha. Y ese planteo pasaba por ubicar la discusión de los temas que planteó de la distribución de riqueza y todo lo demás, y no era un giro, era el proyecto de cambio. Es más, se encargó de decir, la campaña electoral esta es muy fácil porque tuvimos al presidente Vázquez. Y eso no significaba que desafinara con Vázquez. Yo creo que lo que el presidente planteó, y que creo que hoy está planteado hasta los tuétanos, porque la alternativa de la compañera Constanza Moreira tiene que ver con ese planteo de que hay gente que quiere discutir en otro nivel, desde el punto de vista programático y político, temas que hoy no están en la agenda de la discusión de Frente Amplio, y no es por Mónica, es porque la premura de gobernar, de tomar decisiones, de coordinar con los legisladores, con los gobiernos departamentales de Frente Amplio, nos inhiben de una discusión mucho más estratégica, que nos impida que los títulos terminen escondiendo una discusión que de pronto no tiene contenido. A mí el título de viraje a la izquierda, este es un título, no lo llevo, lo quiero combatir, porque da la sensación de que anduviéramos por la derecha y nosotros vamos por un camino de izquierda, recorriendo y construyendo una alternativa sin atajos y asegurándole a la población que el programa que prometemos lo cumplimos. Hay 2 candidatos en la izquierda, Vázquez y Moreira, y su sector, bueno, se ha inclinado por Tabaré Vázquez. ¿Cuándo y cómo debería definirse la vicepresidencia? El acuerdo general es que sea después de las internas. Estuvimos con Vázquez, la alianza progresista, desde el principio, es decir, terminó la elección, Rodolfo fue el vicepresidente, un tipo sumamente leal con Tabaré, y tenía la convicción que el gobierno de Mujica y el respaldo del FLS tenía que ser para asegurar los equilibrios y que ayudar a gobernar a Mujica, porque el presidente es Mujica. ¿Y ahora por qué Tabaré? Y ahora Tabaré porque es quien en esta coyuntura y en el proceso estratégico el que da mayores garantías para avanzar en democracia hacia un proceso de una construcción de una alternativa al capitalismo, que no sé cuándo termina, pero estoy seguro que es el que tiene mayor pulso del país y mayor capacidad de estadista para eso. ¿Deberíamos ir a una fórmula como la del 2009 con los 2 candidatos que están compitiendo? No, o sea, eso para nosotros está al lado que no es así. ¿Le gusta algún nombre para la vice? No, yo tuve una enorme satisfacción que a veces me llevó hasta polémica con Rodolfo, cuando Rodolfo se planteó escudo y espada del gobierno, y lo fue, y lo fuimos, y estoy seguro que no le hace mal a un gobierno debatir con franqueza los aspectos vinculados a la aplicación del programa en lo concreto. No puede el gobierno ensayar fórmulas que no estén comprometidas con la sociedad, aunque sí puede animar el debate democrático, porque el proceso de acumulación de fuerzas se da también desde el gobierno. Le preguntaba si tenía algún nombre para la vicepresidencia. No tengo, hoy apareció en alguno de la República. ¿Y comparte esos nombres o no? Sí, son valiosos compañeros y compañeras. ¿Todos por igual? Son valiosos compañeros. Valiosos compañeros conceptualmente. No me quiere responder si hay alguno que... No, yo creo que la fórmula va a salir después de la interna de junio y creo que tiene que lograr un equilibrio entre quienes nos definimos vasquistas siempre, aunque tengamos matices en la discusión, con lo que es la opción mujiquista, por decirlo de alguna forma, ¿por qué no? Que reunió en algún momento el MP y el Partido Comunista, y yo creo que allí hay un escenario que abordar y que tiene que contar con el respaldo de Tabaré, ¿verdad? Porque en definitiva tiene que convivir con el vicepresidente. Pero creo que en ese sentido, que lo que ha planteado el MP y creo que es legítimo, hay que tratar de buscar una respuesta. De los Santos, le invito a una última pausa en primera vuelta y enseguida volvemos.
Seguimos en TV Ciudad, en Primera Vuelta, conversando con el intendente de Maldonado, Óscar de los Santos. Estábamos hablando, bueno, de la posible fórmula para el Frente Amplio, para las elecciones de 2014. Estábamos hablando de estas internas que se vienen, ¿no?, entre Tabaré Vázquez y Constanza Moreira. ¿Comparte las críticas que le hizo Constanza Moreira Vázquez en el sentido de renovación generacional y algunos otros tópicos? No. Yo tengo un gran aprecio por Constanza. Me parece una tipa intelectualmente brillante. Y a veces uno genera química con la gente y no sabe por qué, pero no me gustó como lo formuló, quiero decirlo honestamente. ¿En qué sentido? Ni la forma de plantear las cosas, ni plantear el cambio generacional como un elemento en contradicción con lo mejor de nuestra historia. Porque Tabaré, Mujica y Story son parte de lo mejor de nuestra historia. Hay otros que no están, como Terra, Arismendi, que son parte de esa historia que también tenemos que tener en cuenta. Y el tema es que lo que tenemos que pensar los más jóvenes es que esa capacidad que ellos lograron, que construyeron en medio de las contradicciones y de los procesos internos, nos dio la posibilidad de tener estabilidad en el gobierno y de transformar el país. Y en ese sentido creo que Constanza tiene un enorme aporte para hacer, en términos de construir una nueva institucionalidad de Frente Amplio y de espacio de convivencia. Y para eso no podemos perder nuestro origen, ni perder ni agraviar a lo mejor de nosotros mismos. Usted dice Constanza Moreira agravió a Vázquez. Yo creo que fue agraviado. Yo me sentía agraviado. Creo que no ayuda a esa forma de relación, y no es Constanza así, me llamó la atención. De los Santos, ¿qué departamento de Maldonado piensa dejar cuando termine su gestión? ¿Y en qué se va a diferenciar del que recibió hace 10 años? Sí, ahí va a quedar. Yo espero llegar al final del periodo de gobierno con una serie de obras de infraestructura estratégicas, entre ellos el incremento sustantivo en la obra vial que permita interconectar una serie de territorios que se pusieron en valor a través del plan de ordenamiento territorial. Ese es el anillo perimetral. El anillo perimetral, el centro de convenciones, la terminal de ómnibus Maldonado Punta del Este, el avanzar en la licitación con el Ministerio de Transporte para el puerto de Piedra y Chileno, desarrollar el parque industrial, desarrollar polos tecnológicos que permita que se instale la gente a agregar valor en términos de tecnología o de los audiovisuales, que nos permita desarrollar el turismo histórico-cultural y que nos permita diversificar la matriz productiva agroalimentaria como la oliva, la vid, nuestros quesos artesanales. Las energías alternativas y un territorio que quedará saneado fruto de esa consulta popular que fue el plebiscito del año 2004, donde el agua y el saneamiento volvió al Estado. En paralelo, va a quedar un departamento que al día de hoy tiene un 17% más de población de que cuando llegamos, y una serie de herramientas del manejo del territorio para asegurar la sustentabilidad del modelo de desarrollo, y una serie de herramientas de redistribución de la riqueza que el Frente Amplio solo votó en el presupuesto del 2005 y ahora en el presupuesto 2011-2015, que son herramientas de incremento en función de los valores inmobiliarios, de cobrar un retorno por mayor valor para aquellos que se le dan más oportunidad de construcción, mecanismo que nos permita generar en el resto del territorio infraestructura de una nueva etapa vinculado a complejos polideportivos culturales, lo que vamos a llamar las nuevas centralidades, para que tengan acceso los trabajadores, los hijos de los trabajadores, la posibilidad de acceder a la inclusión social a través de la integración en los mismos espacios públicos, una red de centros educativos primarios, secundarios y terciarios como la Universidad de la República, que permita investigar, hacer extensión universitaria y formar los universitarios de la región este junto con 33 Rocha y Maldonado, y un departamento que quede integrado a Rocha a través del puente de la Laguna Garzón, y que el eje de la Ruta 9 sea la interconexión entre Montevideo, la minería y el puerto en una región este que va a pasar a ser determinante en el PBI del país del futuro. De los Santos, una encuesta realizada por la empresa Equipos Mori en septiembre da un 38% de aprobación a su gestión. ¿A qué razones obedece esta cifra que en principio parece una cifra bastante baja, ¿no? Sí, en el mejor de los casos, Maldonado creo que llegó al 51% en la gestión, sobre finales del periodo pasado. ¿Y qué pasa? ¿Hay desgaste? Hubo incapacidades nuestras en el cumplimiento de las metas y el objetivo de este año que pasó. En diciembre ya habíamos tenido una encuesta
que la primera que nos daba saldo negativo en diciembre del año pasado, la estuvimos analizando durante 2 días en el gabinete y la encuesta demostraba las carencias que tenía el gobierno. En esta última encuesta el saldo es positivo, suben todos los índices de gestión y la gestión en general pasa a tener saldo positivo. Es un avance, pero un avance que también demuestra aún los retrasos que nosotros mismos verificamos en la conducción cotidiana con el gabinete de las prioridades de este gobierno. Y esto tenemos este semestre para resolver lo que queda este semestre y el primer semestre del año que viene. En algunas cosas que dependen de nosotros y otras que no dependen. Por ejemplo, el cambio de luminarias que va a significar un ahorro de 50% del alumbrado público en un proceso de licitación fue hecho durante 3 oportunidades y recién ahora estamos en condiciones de poder adjudicar. Y ese proceso es un cambio de calidad de vida en la seguridad, en la inclusión también del territorio, porque no es lo mismo tener calidad de servicios de primera como en Punta del Este. Por ejemplo, hago referencia a la recolección de residuos, es la misma en Punta del Este que en el barrio obrero Maldonado Nuevo o en la ciudad de Pan de Azúcar. Y eso habla también de un elemento de redistributivo en la calidad de vida y en la calidad de los servicios públicos, no para ciudadanos de primera y de segunda, sino democratizando el acceso a esos servicios públicos. Y allí los guarimos son altísimos, como en el tema de bacheo, en el tema del transporte, que nos queda mucho por hacer en el transporte colectivo, pero demuestra las debilidades en tránsito esencialmente, que no hemos logrado resolver, y los aspectos vinculados a la seguridad en general que está asociado, la gente asocia cuando se le encuesta a la Intendencia de Maldonado. En materia departamental hay 4 proyectos emblemáticos de su administración que vendrían a ser, bueno, este centro de convenciones que mencionábamos, el puerto de Piedras del Chileno, un puerto deportivo con un complejo hotelero, con una inversión de 350 millones de dólares, una inversión importante. Luego la ruta perimetral que va a unir Punta Ballena con La Barra y el llamado este eje Aparicio-Saravia, que digamos que es una extensa zona del Jagüel a Maldonado que usted se plantea realizar. Sin embargo, al menos en los 2 primeros, en el centro de convenciones y en el puerto de Piedras del Chileno, hasta ahora ha habido un escaso o nulo resultado. ¿A qué se debe este pasar del tiempo? ¿A qué se obedece este retraso? A ver, en el primero, que es el centro de convenciones, por primera vez y después del tercer intento, en 8 años de gobierno de Frente Amplio, logramos el mercado y las propuestas de licitación hizo atractivo al mercado para que 5 empresas constructoras y 2 de gestión se presentaran en la licitación. Estos pliegos se abrieron y se están analizando. Esto nos llevó 8 años y Maldonado hablaba de centro de convenciones desde que yo me mudé al barrio Maldonado Nuevo desde Pan de Azúcar. Ahora, 8 años le llevó la licitación. Nos llevó 3 licitaciones, 3 procesos, porque las condiciones establecidas en el pliego no hacían atractivo el desarrollo del centro de convenciones. Digo porque... Se habían equivocado en los pliegos, digamos. Yo diría, lo que el gobierno que encabezó pensó que el mercado tenía respuesta para dar, se equivocó. Y digo esto porque a la izquierda le hace falta, no solo ensayar la teoría, sino en la práctica. Y este último sale porque no solo ponemos la tierra, ponemos 25 millones de dólares, compartido con el Estado Nacional y departamental, sino que inclusive se plantea, vamos a ver que cuando se abran las propuestas, que el gobierno está dispuesto a subsidiar durante una primera parte del tiempo, porque queremos ser un centro de referencia de congresos, eventos y ferias en el Mercosur, en la región, tomando Punta del Este con ese valor agregado que tiene. Y eso no se construye en 8 años. Ojalá el resultado se pueda construir, adjudicar la gestión y empiece a funcionar este periodo. ¿Y qué pasa? Si eso se hace, sí, no va a llevar no menos de 10, 15 años de ser un centro de referencia en la región. Pero para esa estrategia hay que sumar todos los años y en todos los gobiernos. Y creo que es una de las pocas políticas públicas que tenemos acordada con el conjunto de los actores sociales y los partidos políticos. ¿Y en el caso del puerto de Piedras del Chileno? El puerto de Piedras del Chileno, una iniciativa privada presentada en el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando el ministro Rossi era el ministro. Sí. Ante una solicitud de la empresa de tiempo para la ampliación de la información, el gobierno de Tabaré Vázquez le dio y la empresa no mantuvo su interés de forma sostenida, porque también en ese momento viene el proceso de crisis, perdón, en el 2008, y no cabe duda que los inversores priorizaron otras cosas que el puerto de Piedras del Chileno. Nosotros seguimos insistiendo. El Ministerio de Transporte ha notificado nuevamente a la empresa, ha aparecido alguna empresa interesada, yo no sé si lo lograremos, pero vamos a trabajar duramente para en este periodo poder elaborar. Me está matando el aire acá adentro. Sí, un tipo... Ya le vamos a alcanzar un vaso de agua.
Él no se le niega a nadie un vaso de agua, sin medir de la oposición. Yo espero en este periodo terminar el pliego de licitaciones que el Ministerio. Nosotros aprobamos la ordenanza para el desarrollo inmobiliario, solo con los votos de Frente Amplio, y estamos más avanzados que cuando comenzamos a discutir en el 2008. Y quiero decir, por las dudas, que la oposición dice que todo lo que hacemos son ideas del Partido Nacional y del Partido Colorado. Lo que es cierto es que recogimos lo mejor de la propuesta, por ejemplo, el parque industrial de Pan de Azúcar era un proyecto del Partido Colorado que el Partido Nacional lo anuló durante 15 años. Y usted lo recuperamos y vamos a poner en valor el conjunto de las propuestas y el conjunto de los partidos, pero lo único que queda demostrado que solo el gobierno de Frente Amplio lo llevó adelante. Y lo digo sin soberbia, pero lo digo también con la firmeza política que este escenario implica, ¿no? Ahora, de los Santos, ¿qué lineamientos de su gestión departamental deberían mantenerse en una futura administración? A ver, creo que primero el proceso de descentralización y de transformación de la relación democrática de la Intendencia con los territorios. Es el primer gobierno que no solo integra la Junta después de 10 años, sino que crea 8 municipios, incluyendo Punta del Este y Maldonado, y genera un mecanismo de distribución del gasto público en 8 municipios, de los cuales 3 gobiernan de Frente Amplio y 5 del Partido Nacional. Eso hay que mantenerlo. Eso hay que mantenerlo. Tiene que ver con un modelo de transformación permanente que significa modificaciones. ¿Alguna otra prioridad? La segunda cuestión es, el plan de ordenamiento territorial define una estrategia para los próximos 30 años. Los planes de acción integrada, los planes locales, el poner en valor los territorios con la vocación que ese plan definió con la Junta Departamental y con la Academia, con la Universidad de la República, es una gran guía para la acción de cualquier programa progresista. Bien. Y la inclusión en el territorio, de la diversidad de su gente, de su capacidad de su territorio con la región este, es parte de una estrategia que debe incorporar también, como mencionaba, nuevos instrumentos del Estado como las empresas regionales para gestionar una nueva realidad. De los Santos, vamos a pasar rápidamente por el plano electoral. Darío Pérez ya ha confirmado que va a aspirar a la Intendencia de Maldonado. Ahora, ¿es santo de su devoción? Es un compañero frente amplista que si gana la Intendencia va a tener mi más absoluto respaldo, mío y de mi sector, por una definición tomada. Esperamos nosotros, en la interna del espacio 738, el próximo 27 de octubre, con voto secreto y en el marco de la participación más abierta de la comunidad frente amplista, nos ayuden a definir quién es el candidato o la candidata entre Gustavo Salaverry, Mariquera Millán y Horacio Díaz, o en cualquiera del orden de los nombres, para elegir un nombre que le propongamos al resto del Frente Amplio en las internas y poder preservar el espacio que me llevó al segundo gobierno de una variedad de sectores para construir una alternativa, porque Darío Pérez es un candidato muy estable y muy firme. Ahora, ese espacio está dividido quizá, ¿no? Ese espacio que usted lo llevó. Ahora el Partido Socialista y la vertiente artiguista van por el alcalde de San Carlos, ¿no? El Partido Socialista, Gregorio sí. Quintana. El Partido Socialista y otros Parecen sectores van con dispuestos a apoyar la a vertiente Quintana. todavía no definido. El Partido Comunista definió a Gastón Pereira y Cabildo tiene a Darío, y creo que son los 4 candidatos que hay ahora, ¿no? Bien, ¿usted ya tiene definido quién va a apoyar de estos 3 candidatos de la 738 que se van a dirimir en esta interna? Sí, lo tengo definido. ¿Y a quién va a apoyar? Voy a utilizar el derecho del voto secreto. No lo quiere hacer público. No sería. La interna del espacio 738 la hace para dirimir en el campo más abierto y más democrático una nueva experiencia de la izquierda, ayuda a definir un candidato de un sector para la intendencia, que habla también de la superación de un modelo de liderazgo que era el Flaco de los Santos y que hay que ir a otra cuestión colectiva. Cuando hablo de la nacional, hablo de la experiencia que estamos haciendo también en Maldonado en el sentido de aprendizaje. Y sería una irrespetuosidad que a ese proceso colectivo democrático yo le pusiera un dedo arriba a alguien. De los Santos, ¿cómo ve el acuerdo blanco y colorado para Montevideo? El proceso que nació con la formación del Estado ballista y el reparto de poder, cuando se crearon las primeras circunscripciones departamentales, que permitió en el marco de una puja ideológica y política de los sectores del campo y la ciudad resolver los conflictos después de 2 guerras civiles, y que continuó con un proceso que habilitó en primera instancia la posibilidad de que los sectores más reaccionarios del Partido Colorado dieran un golpe de Estado con el Ejército Nacional, y que habilitó una salida de la democracia renga y que hipotecó derechos superiores como
el derecho de ser todos iguales ante la ley y la Constitución, que en el 96 reformaron la Constitución para impedir que el Frente Amplio ganara, y que hoy van por la corona del rey, que es Montevideo, tratando de ser la primera experiencia de coalición ligada en un único partido, y es expresión de un futuro de lo que dijo el general Sereni. En Uruguay habrán dos partidos, uno será el de la cual no me animo a decir rosado, de la coalición blanca y colorada, y otro será el alternativo del Frente Amplio, que después del de Artigas, como dijo el chileno, y el de Valle, es la única modelo alternativo y de cambio que ha existido en el país. Intendente Óscar de los Santos, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Gracias a ustedes por invitarme.